Gracias por continuar con la paradita de las 12. El economista Robertson Núñez nos acompaña a partir de este instante para hablar de estos temas que nos mantienen muy alegres o muy tristes. Esas economías particulares que hoy día han investido a la familia. El componente familiar se ha visto afectado producto de esta crisis del COVID-19. Hace un año o 2 años, los números que presentaban la economía dominicana, Robertson, nos situaban como el país más importante en términos económicos por sus niveles económicos estables, y nos decía República Dominicana, el país de mayor fortaleza económica en el Caribe, en Centroamérica. Y ¿qué ha pasado ahora? Producto de esta pandemia, ¿habrá un decrecimiento? Lo hay. ¿En qué situación estamos, Robertson? Mira, el último informe que salió a junio indica que el crecimiento económico durante el año cayó en 8.5%. Pero a mí lo que más me preocupa es porque todos los países están viviendo, uno más y otro menos, la situación que tiene que ver precisamente con el crecimiento económico. La expectativa es de que República Dominicana cierre este año más o menos 5% negativo del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Viéndolo desde el punto de vista de la parte macro y desde el punto de vista lo que tiene que ver ya los sectores, la microeconomía. Lo que me preocupa es, por ejemplo, en el presupuesto complementario, adicionalmente se aprobaron 200.000 millones de pesos por el déficit fiscal que se estima que vamos a tener nosotros por encima de un 9%. Eso es preocupante. Eso significa que tú tienes que recurrir necesariamente a financiamiento para buscar esos recursos, porque la fuente del Estado, los ingresos que tienen que ver del Estado, se vienen afectando precisamente por las pocas actividades de las empresas y también por la parálisis de los trabajadores, porque ustedes saben que los trabajadores cuando demandan bienes y servicios están incluidos en un impuesto directo que es el ITEVI y otros impuestos selectivos al consumo. Entonces eso crea un impacto negativo adicional a que los gastos al gobierno se le están incrementando. Entonces la preocupación es en dos vías. Por ejemplo, si vemos el Producto Interno Bruto desde el punto de vista de lo que es del gasto, tú tienes 4 componentes. Tienes el consumo, ¿verdad? En el consumo están las empresas privadas que compran sus bienes, están también las personas que son los consumidores. Dentro de la persona hay una situación que se está dando para incentivar la demanda de bienes y servicios. ¿Cuáles son? Tú tienes ahí más de 500.000 personas en fase. Por ejemplo, los que están en fase 1 están recibiendo muy poco dinero. Entonces, una persona que ganaba 50.000 pesos, que le salga ahora 8.000 pesos, no puede hacerle frente a sus necesidades. Pero la clase media en ese sentido se ha afectado considerablemente. Y por otro lado tengo también que muchos negocios, pequeños negocios de comida, el restaurante y eso también tiene, es decir, que esto crea un efecto multiplicador sin hablar del sector turismo, que el impacto ha sido por encima de un 80%. Entonces, cuando tú ves todo este escenario y te planteas la fuente de los ingresos del gobierno este año y el próximo año, porque la situación, por ejemplo, ahora mismo por la falta de recaudación que se va a proyectar el próximo año, porque el impacto negativo que tienen las empresas este año lo van a tener el próximo año en relación a su presentación de declaraciones juradas. Por consiguiente, el gobierno va a recibir menos ingresos. Pero también ahí tiene una clase media golpeada, que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando con la clase media, que viene disminuyendo su capacidad de compra constantemente. Esto va a afectar negativamente a la demanda de bienes y servicios y por consiguiente crea una neutralización a los impulsos que se hagan con el crecimiento económico. Después de todo esto pudiéramos tener, Robertson, perdóname, después que pase todo esto, pudiéramos tener una situación de deflación en el país. Se prevé eso,
depende, pero lo que veo es que la inflación ahora mismo se va a dar por el incremento de medios circulantes que se está dando. Por ejemplo, tú tienes ahí un incremento basado en lo que uno llama política económica, medidas fiscales, de políticas fiscales, en el sentido de buscar dinero para enfrentar los gastos del gobierno. Y eso va a crear una demanda adicional. Los 200.000 millones adicionales pues crear un efecto multiplicador en la economía que crea demanda de bienes y servicios por parte del gobierno y los programas sociales. Eso impulsa la demanda por ese lado y por consiguiente los precios no es que va a haber una deflación. Va a haber una inflación moderada como siempre ha estado en el momento, dependiendo del control que se tenga con el tipo de cambio. Porque sabemos que las reservas internacionales, en base a la política que ha estado manejando el Banco Central, política monetaria, tira dinero, dólares, para sustraer las inyecciones que da, sustrae peso. Eso neutraliza el mercado. Y entonces, desde ese punto de vista, la economía se ha mantenido un equilibrio, pero a medida que el financiamiento del país se va incrementando, los niveles de riesgo financiero son mayores. Porque, por ejemplo, para el próximo año se estimaba el presupuesto que se presentó en junio por ahí, alrededor de 162.000 millones de gastos financieros. Pues con los financiamientos que estamos viendo ahora, eso va a pasar muy por encima de esos niveles. Entonces estamos viendo que la fuente de ingresos del gobierno para el próximo año, con el incremento de los gastos, porque se está hablando que se estaba previendo un presupuesto para el próximo año de 966.000 millones de pesos. Y ya se prevé que con esta situación va a incrementar por encima de los 1.000 millones, 30.000. Una vez superado 30.000 millones va a ser por ahí. Una vez superado, Robertson, el problema sanitario que nos afecta y que afecta a la humanidad, ¿en qué tiempo se prevé una recomposición de la economía, particularmente de la nuestra? Mira, cuando se da eso, lo primero que se establece es una medida de reactivación económica. Y esa medida de reactivación económica tiene que diferentes sectores. Por ejemplo, si tú ves crecimiento económico a junio, la medida básica de reactivación económica se ha hecho a través de sectores específicos como son la banca. Tú ves que la banca ha tenido un crecimiento más o menos de un 10% en el primer semestre. Ahora, en lo que tiene que ver la situación de la demanda de bienes y servicios por los consumidores y más por la clase media, tiende a afectarse porque la clase media que ha entrado a fase 1 vienen subsidiándose y cumpliendo su presupuesto con su tarjeta de crédito y dejando de pagar casas, dejando de pagar apartamentos. Y esto tiene a traer una situación en el momento que se reactiva la economía. ¿Qué hacer para reestructurar ese financiamiento a la clase media? ¿Y qué hacer para la parte de la clase media, las empresas que lo han dejado ya fuera, porque hay un proceso que ha generado la pandemia y ha sido la agilización en las empresas, la transformación digital, y casi todas las empresas en el país están en eso, lo que significa que andan buscando eficiencia para disminuir costos, y eso implica pues, afectar la mano de obra y por consiguiente la demanda de bienes y servicios por el nivel, porque por ejemplo nosotros teníamos, de acuerdo a la metodología, un índice de desempleo más o menos un 5% en base a las últimas medidas y metodologías que está usando el Banco Central, pero eso se ha disparado ahora mismo. Entonces, por ejemplo, el ministro Montalvo en el gobierno anterior señaló que más de 48%, más de 40% de los trabajadores no estaban cotizando en la seguridad social, lo que significa que están o en fase 1 o están despedidos. Entonces, eso es un tema muy delicado para la reactivación de la economía. Y el riesgo financiero que implica es seguir tomando los financiamientos por necesidad que está llegando a un nivel, por ejemplo, esto va a significar que nosotros al 31 de diciembre el índice de endeudamiento va a estar muy por encima de un 50% que está ahora mismo, puede llegar a un 60% y quién sabe. Entonces, esos son temas de mucha reflexión, porque veo también en relación a la medida de política, yo veía que el gobierno anterior con la pandemia eran más conservadores.
ahora he visto, por ejemplo, que la demanda de recursos ha sido proporcionalmente mucho mayor en 202 mil millones de pesos. Eso puede ser bien y puede ser mal si no se sabe administrar correctamente y que vayan dirigidos pues, a crear el impacto que se está esperando, sin obviar que es el peligro que yo veo, la demanda de bienes y servicios por la clase media y personas que ganaban 100 mil pesos y que están en fase 1 y que lo que les salen son 8 mil pesos. Personas que ganaban 50 mil pesos, que lo que les salen son 8 mil y pico de pesos. Entonces, ¿cómo podemos vivir con esa realidad? Entonces, Robertson, sí. Te iba a preguntar sobre lo que prometió el presidente el fin de semana en Santiago, de todos esos ofrecimientos que hizo, ¿cuál es el que más te satisface o el que más te complace y qué opinión te merece? Bueno, todo para Santiago, toda la medida que tomó desde el punto de vista del proyecto ha sido muy aceptada por Santiago, pero lo importante no es, yo creo que los proyectos para anunciarse tienen que estar elaborados dentro de un modelo de estrategia, de un plan económico financiero que te permitan desarrollarlo y hacerlo. Y sustentados porque, económicamente ejemplo, sobre la base de la realidad. Correctamente, porque por ejemplo, ahí se anunciaron proyectos que están dentro del programa de ampliación, está el asunto de la vivienda, la mejora de vivienda, correcto. Ahora, si no se hace, si no se toman los financiamientos con un criterio que agregue valor en el futuro, eso puede revertirse en contra de nosotros, porque un financiamiento que está ahí, que va a impactar negativamente en los presupuestos del Estado futuro. Entonces, ahí nosotros tenemos que plantear si los proyectos que estamos desarrollando están integrados en el plan económico y financiero, no solamente de presente para satisfacer imagen, sino a mediano y largo plazo, cómo nos va a impactar, porque ahora todo lo que vayamos a hacer va a ser con financiamiento por la escasez. Todavía el próximo año vamos a tener la misma situación del gobierno de escasez y va a tener que recurrir a financiamiento. ¿Quién sabe en cuánto puede estar el déficit fiscal para el próximo año? Pero no va a estar un 2%, puede estar un 3, un 4, un 5%. Y va a depender precisamente de las proyecciones que se tenga con la caída de los ingresos, basado en la caída de los ingresos de las empresas y también basado en la poca capacidad que va a tener un gran sector de la población que está metido en fase 1 y que no están laborando. El tema que se está planteando en este instante sobre los trabajadores que han sido suspendidos y muchos que han sido despedidos, el caso de los segundos, en función de lo que representa para ellos el salario 13, el doble sueldo. Para unos y otros habrá una merma económica sensible. O sea, que nosotros podemos ver a la distancia de 2 meses del mes de diciembre que no vamos a tener un movimiento económico como en años anteriores, porque un amplio sector ha sido despedido y otro suspendido, con lo cual se deduce que su regalía pascual no será completa y para otros ninguna. ¿Cómo lo ves? Correctamente, una proporción en base a lo que trabajaron, pero lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor, pero desde el punto de vista de reactivación de la economía, una Navidad que siempre la reactivábamos, no puede ser, porque ahora mismo esos trabajadores que utilizaron precisamente esa regalía para resolver el problema de ellos y deudas que tenían, no lo pueden hacer. Entonces yo me planteo lo siguiente, ¿qué va a hacer la banca para ayudar a esa gente que están atrasados con préstamo hipotecario, con tarjeta de crédito en estos momentos de los que están en fase 1? ¿Cómo lo van a manejar esa situación? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos, la banca ha estado bien. A junio creció un 10%, mientras la mayoría de sectores están negativos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque todo el mundo tiene que sacrificarse ahora mismo. ¿Cómo vamos a ir en auxilio a la clase media? Porque a medida que perjudicamos la clase media, perjudicamos los negocios. Y se perjudica la misma banca. Entonces, ¿qué planteamiento se tiene para precisamente esas personas que están en fase 1 ir en auxilio de ellos para
que permiten y ayudan a reactivar la economía, porque son la gente que pueden crear un gran impacto en la reactivación de la economía y no tienen las condiciones ahora. Sí. Bueno, el COVID ha afectado incluso, veo que un 70% que se ha reducido hasta el ingreso de estudiantes universitarios, que lo ha alejado porque lógicamente para una persona que estudia, que ha perdido su trabajo o que no tiene quien le patrocine la universidad, tiene que descontinuarla. Si está en una universidad privada. Sí, sí. Oye, el impacto que está ocurriendo, porque nosotros no estamos viendo a nivel de arriba, hay que ver los impactos alrededor de lo que está ocurriendo y los diferentes sectores. Y que tenía negocio en la universidad. Sí. En el renglón de los nuevos ingresos, ha habido una disminución de un 70%. Eso es mucho. Muchísimo. Es que el problema es, y le voy a decir lo siguiente a ustedes, con el problema de fase 1, yo lo veo más promocional. Lo voy a decir por qué. Porque lo que se está utilizando son recursos que no satisfacen en verdad al trabajador. Es un alivio, es un alivio. Es un alivio. Sí, pero un alivio para los menores. Un alivio, sí, por ejemplo, pero todo aquel que gane por encima de 15,000 pesos, que eso de mínimo son 17,000 pesos ya para la empresa grande. La mayoría. Siempre, Robertson, siempre será mejor poco que nada, ¿eh? Exacto. Sí, sí, pero debió de reformularse y plantearse. Porque una gente gana 20,000 pesos, que es la mayoría, que nada más reciben 8,000 pesos, que escasamente le da para comer. Supongo usted una familia que tiene un presupuesto de 40,000 pesos en la casa y que esté trabajando el esposo y la esposa. Y que solamente reciban 16,000. Oye, y que reciban 16,000. Y que sí, Roberto, reciban 16,000 pesos. Peor es que no le den nada. Claro. Pero te voy a decir lo siguiente. Ahí es que viene, que debió de plantearse el gobierno o los gobiernos que han estado, cómo satisfacer las necesidades de los trabajadores. ¿Cuál es el porcentaje de la nómina que paga el Estado? ¿Cuál es? Lo que está en fase. No, lo que está en el Estado. Lo que están en fase de las empresas. Son 4,000 algo, son como 4,000 quincenales, son como 8,000 y pico. 8,000 de algo. Oye, pero lo que le quiero decir es, está bien, pero debía hacerse porque se está gastando demasiado dinero. Ese presupuesto complementario de 200,000 millones de pesos. Sin embargo, la clase trabajadora como quiera está sufriendo. Entonces no podemos vender un producto, en este caso, como que está resolviendo un problema. El problema persiste. No lo está resolviendo, Robertson, no lo está resolviendo, perdóname, al 100%. Está produciendo una situación de alivio, reitero. Oye, pero yo te voy a decir lo siguiente a ti. Te voy a decir, ¿por qué tú crees que se divorcian la familia? ¿Dónde está? Oye, el primer problema de la familia, ¿dónde resulta? La situación económica. Imagínate tú que tú tengas dos muchachos que tengan 40,000 pesos y que te lo bajen a 8,000 pesos. Dime, llega un momento de desesperación entre la pareja que crean crisis. Por mi casa, al pie del monumento, había una vecina que decía, a propósito de eso, decía, el amor los junta y la hambre los desaparta. Sí. Entonces, oye, es verdad. Oye, no, pero nomás le voy a decir a usted lo siguiente, búsquense todas las personas de 20,000 pesos hacia arriba que tengan en fase. A ver si ya no tienen crisis en la casa. Dígame, esto es una bomba de tiempo lo que estamos viviendo. Es así. Oye, entonces, tenemos que ver la cosa con realidad. Yo creo que debe reformularse la asistencia a los trabajadores. Ese asunto que se está planteando ahora, las regalías, hay que buscar la forma de buscar las regalías a los trabajadores. Por lo menos eso. Yo sí, también, Robertson, yo imagino que las autoridades pasadas y estas tenían la certidumbre de que esta iba a ser
una situación transitoria, no tan larga. Entonces, tú puedes asistir a un gran número de ciudadanos en dificultad, de familias, suplirles algunos recursos, pero no en un tiempo tan extendido, porque no lo aguanta la economía nuestra. Ya tú lo has dicho. ¿Cuántos millones? 200.000 millones. Óyeme, eso es un número exagerado, grandioso. Lo que tenemos que ver cómo nosotros vamos a recomponernos después de. Además, ese nivel de endeudamiento es saludable cuando se invierte, no cuando se gasta. Exacto. Cuando se invierte para crear valor agregado. Ahora se está gastando. Y qué bueno que se está gastando, porque hay mucha gente que solamente así puede subsistir. Correcto. Ahora, vamos a gastar en la gente. En estos momentos, ¿cómo vamos a ir en auxilio de la gente para evitar que caiga una crisis de default? Porque hay mucha gente de clase media que lo va a perder todo. Le estamos dando, Robertson, en sentido general, un dinerito que les representa un alivio para la alimentación, para la subsistencia. Pero y la otra parte, que es la de la salud, de la sanidad, por ahí también es un chorro. Oye, lo que está gastando, lo que está invirtiendo, bueno, no es una inversión, lo que está gastando, lo que está disponiendo, en mejor término, el Estado Dominicano, es un dinero exorbitante. Es decir, son varios frentes que tiene el gobierno de la República en estos momentos. Pero ¿cómo resolvemos el problema? Porque entonces te voy a decir lo siguiente, ¿qué pasa? La decisión presente puede repercutir en el futuro. Una mala decisión ahora en tomar medidas correctas de reactivación económica combinada, dándole oxígeno a los consumidores, principalmente a todos aquellos que están en fase, son los que podrían permitir mañana que la economía se recupere más rápido. Bueno, que fue lo que tú planteaste inicialmente. Entonces, ese filtro, ese respiro para ese sector, no lo veo que vaya a ayudar para el próximo año, porque si se eliminara o se controlara la pandemia, entran ellos ahora a buscar trabajo, a recuperarse y que el empleado comience a tomar en cuenta. Entonces, pero ellos vienen atrás con una carga de crisis económica. Bueno, vamos a dejar el tema para la próxima. Pienso que el presidente Abinader tiene gente muy capaz en la función pública, en el aspecto económico. Bueno, tengo una llamada aquí, parece que se me ha cortado la comunicación, así es que nos despedimos y pospongo mi comentario para mañana, ¿les parece? Así es, señor Sue, vamos a despedirnos. No los veo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este día, 16 de septiembre. Mañana a las 12 justo del mediodía estaremos compartiendo con ustedes una vez más. Robertson Núñez, Edel Cordero, Darío Cuba, Félix de Sena, el doctor Cabral, yo soy José Guillermo Suet. Les esperamos con Dios. Buenas tardes.